Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Como siempre, queremos hablar de temas de salud, queremos despejar ciertos mitos, queremos enfocarnos solamente en la enfermedad para evitar muchas veces ciertos prejuicios que están asociados a alguna condición determinada. Y hoy vamos a hablar de la epilepsia en Chile, cuál es la prevalencia, cuáles son las causas, cómo se trata, cómo la innovación también viene a entregar terapias para las personas que tienen epilepsia. Todo eso y mucho más queremos conversar con la doctora Kerima Acevedo. Ella es directora de la Liga Chilena contra la Epilepsia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, Macarena, gracias. En primer lugar, ¿qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad que se origina en el cerebro, o sea, en nuestro sistema nervioso central, y justamente a propósito de esto del estigma, muchas veces se habla más bien de condición para tratar de bajar esta carga negativa que tiene, pero si uno piensa que es una condición patológica, o sea, una enfermedad que se origina en una parte de nuestro organismo, que tiene criterios diagnósticos específicos, o sea, hay que cumplir ciertas condiciones desde el punto de vista de salud o falta de salud, que tiene exámenes que permiten confirmar su diagnóstico, su evolución y que requiere de tratamientos, perfectamente podemos hablar de lo que se refiere a una enfermedad, Y, que res- además tiene un impacto muy importante en la vida. ¿Perdón? sí, respecto a eso, ¿qué tan prevalente es la epilepsia? En general se habla que en el mundo es de 1 a 2% y eso es lo que estimamos que también está en Chile. Lamentablemente, tener lo que se llama estudios epidemiológicos, vale decir, de la población, para conocer cómo está distribuida y a cuántas personas afecta, no los tenemos, pero estimamos que estamos alrededor de los promedios mundiales. Y respecto a lo mismo, quisiéramos conocer un poquito más. Nos gusta mucho cuando finalmente tú nos explicas esto, que se origina, que hay exámenes que determinan algo y que a la larga nosotros lo que más queremos es alejarnos de los estigmas y los prejuicios para en favor de todas aquellas personas que tienen epilepsia y saber, en primer lugar, cuáles son los síntomas, a qué edad se empieza a manifestar esta enfermedad y cuáles son hoy los tratamientos disponibles para la epilepsia. Y si hay distintos tipos, porque por ahí también la epilepsia, lo mismo que la epilepsia refractaria. No es lo mismo, la epilepsia refractaria, y vamos a entrar yo creo después con más detalle, es una parte de las epilepsias, pero muchas veces me gusta decir que la epilepsia no discrimina. Eso quiere decir que puede tocar la puerta de cualquier familia de nuestro país y a cualquier edad. La vemos desde el periodo de recién nacidos hasta el adulto mayor. Se ve con más frecuencia en los extremos de la vida, o sea, en los pacientes más pequeños y también en los mayores, pero las causas van a ser diferentes. En los recién nacidos van a predominar lo que se llaman las causas genéticas, también las causas secundarias, por ejemplo, lo que pueden ser la asfixia, la genética, a veces algunas infecciones o traumatismos relacionados al periodo del parto. En cambio, en un adulto mayor van a aparecer lo que llamamos las causas secundarias, por ejemplo, relacionadas a las demencias, la aparición de metástasis, que son los tumores que se alojan secundariamente en el cerebro, la aparición de accidentes cerebrovasculares, o infartos o hemorragias, que en general son frecuentes en este grupo de edad. Ahora bien, tú decías que no discrimina y respecto a eso mismo, ¿cuál es la causa principal? ¿Hay alguna causa específica, más allá de lo que nos has contado ahora, que la ciencia haya podido estudiar y determinar? Bueno, hay muchas causas. Hoy en día se ponen en 6 categorías, donde sigue existiendo una desconocida que esperamos vaya disminuyendo con el tiempo en la medida que la ciencia mejora y nuestra capacidad diagnóstica mejora. Pero están siempre las genéticas, que las estamos diagnosticando mejor porque han aparecido cada vez más test o pruebas diagnósticas. Algunas las podemos hacer, muy pocas en Chile, la mayoría tienen que enviarse al extranjero y no todas necesariamente van a ser heredables. Pero también existen, por ejemplo, en secundarias a infecciones que han afectado al cerebro
o un traumatismo grave, hablábamos de los accidentes cerebrovasculares, malformaciones cerebrales, tenemos también las que son secundarias a otros tipos de inflamación, como pueden ser enfermedades autoinmunes que afectan el cerebro, pero lo que tienen en común todas estas cosas es que el cerebro es el blanco que está afectado, que hemos aprendido con el tiempo, y hay un estudio muy interesante en el que participó un grupo de la Universidad de Chile, es que existen epilepsias que se pueden prevenir y que a lo largo del tiempo, en la medida también que la medicina ha avanzado, este perfil de causas ha cambiado. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero? Por ejemplo, hay países del mundo que son menos desarrollados que nuestro país, en el que la presencia de parásitos, por ejemplo, o infecciones del cerebro son muy frecuentes. Pero en nuestro país, en que tenemos mejor sanitización, por ejemplo, disponibilidad de agua potable, ya estas cosas parasitarias no son tan frecuentes, y eso lo Claro. demostró este trabajo que se hizo en el Hospital JJ Aguirre de la Universidad de Chile. Pero, por ejemplo, hoy en día también vacunamos mucho a la población, en particular a nuestros niños, y meningitis que eran muy frecuentes, por ejemplo, el hemófilos influenza, ya prácticamente no la vemos más en nuestros niños, que se vacunan aproximadamente desde el año 1996 o 97. Perfecto. Pero también tenemos, por ejemplo, muchos niños prematuros que Ujú. antes no sobrevivían, pero que hoy, gracias a los avances de la medicina, sobreviven cada vez con menos peso o con menos edad al momento del parto, o sea, embarazos que son mucho menores, y eso también implica que pueden tener otro tipo de secuelas hacia adelante, como puede ser la posibilidad de tener una epilepsia. Ahora bien, Entonces, ha cambiado. ¿Mm? sí, y quería detenerme un poquito en eso porque hablabas también de cuáles son las posibilidades que ofrece la ciencia para entregar terapias. Hoy día es posible vivir siendo un paciente con epilepsia tranquilamente. ¿Cuáles son las brechas que hoy todavía, y ese es el mensaje que muchas veces nosotros acompañamos a ustedes a entregar, porque se aplaude todo lo ganado, pero siempre hay algo por ganar? Y en ese sentido, ¿cuáles son las brechas todavía pendientes con los pacientes con epilepsia? Bueno, en general, yo diría de las brechas es importante decir que podemos prevenir. Y esto de las vacunas, de Claro. aprender que tenemos que usar casco en los deportes, que hay que usar silla de auto, etcétera, etcétera. O en el paciente adulto y que va progresando hacia el adulto mayor, el controlar la hipertensión arterial, la diabetes, cosas que los predisponen a accidentes vasculares, son importantes. Ahora, en términos de brechas, históricamente, 2/3 de las epilepsias, o sea, más o menos 60-65% de los pacientes que tienen epilepsia van a responder y controlar sus crisis con un tratamiento bien llevado y un diagnóstico bien realizado. Y eso estamos bastante bien en condiciones de hacerlo en Chile. Afortunadamente, después de muchos años, se logró en diciembre pasado modificar la canasta de prestaciones del GES, o sea, el Plan de Garantía Explícita, en términos que ingresaron nuevos fármacos. La realidad es que con estos nuevos fármacos no siempre, o más bien no hemos logrado cambiar esta balanza del 60%, pero hemos tenido mejorías en calidad de vida, en que toman medicamentos con fraccionamientos horarios más cómodos, solo 1 o 2 veces al día, o con Ujú. menos efectos secundarios, y eso es una ganancia en calidad de vida. O puede resultar que un paciente que no había respondido a un medicamento, al tener acceso a uno de estos nuevos, lo logra, le pegamos el palo al gato, como se dice, y alguien queda libre de crisis. En este 30% que tiene una epilepsia más difícil, y esa es la epilepsia refractaria, Claro. es donde todavía hay brechas. Ahora, ¿qué podemos qué pueden hacer los pacientes? ¿Qué tanto aporta aquello que uno puede hacer? Porque todas las personas esperamos que la ciencia siga haciendo lo suyo, nosotros ayudarlos a despejar los mitos respecto de cuáles son las formas para prevenir, la vacuna, que de algún momento tanto se habló de eso, bueno, etcétera. ¿Qué pueden hacer los pacientes? ¿Qué tanto impacta, por ejemplo, la calidad del estilo de vida? Por ahí en algún momento se hablaba que tempranamente, por ahí no sé si en 1920 se probó la dieta cetogénica como una terapia para poder controlar las crisis, todas aquellas cosas que los pacientes puedan también buscar información. ¿Qué tanto ayudan?
A ver, evidentemente hay otros aspectos de la epilepsia que van más allá de tomar medicamentos que son fundamentales. Nosotros como Liga Chilena contra la Epilepsia hacemos mucho trabajo en educación, trabajamos con la familia, con los pacientes, con la comunidad en general, primero para eliminar el estigma. O sea, que todavía hoy en día se hable del epiléptico o de la epiléptica es una cosa bien tremenda, Sí, claro. porque significa poner una tremenda marca y una carga de enfermedad que no es justa. Asociar la epilepsia con discapacidad también es una cosa que no es justa porque la mayoría de los pacientes que tienen epilepsia pueden hacer una vida normal. Y eso quiere decir que van a estudiar, que van a ir al colegio, que pueden desarrollar su proyecto laboral, que pueden especializarse en distintas cosas, igual que el resto de las personas o de sus conocidos. Y en el caso de las mujeres, que muchas de ellas, la mayoría, como todas las personas, si lo desean, van a poder realizar su proyecto de familia, que quiere decir embarazarse y ser madre. Por supuesto, con ciertas precauciones, controlándose con sus médicos tratantes, realizando ajustes a sus tratamientos en forma acompañada. O sea, su ponerse en campaña, como nos ponemos todas en campaña, tiene que ser con un acompañamiento específico. Entonces, ese estigma de decir no puedes, no debe persistir, y por eso que hemos hecho una campaña muy bonita que se ha expandido más allá de nuestro país a toda la región latinoamericana, perdón, diciendo la epilepsia no te detiene. Entonces, luchar con el estigma de que en un colegio les piden a los niños un informe diciendo que pueden hacer educación física o que pueden ir a una salida a terreno con sus compañeros o que alguien no lo quieran contratar en su trabajo porque tiene una epilepsia que puede estar perfectamente bien controlada, son trabajos que nosotros como comunidad tenemos que hacer porque eso tiene un tremendo impacto en las personas, en cómo viven la enfermedad, en cómo su salud mental se puede ver afectada. De todas Lo maneras. segundo, lo segundo también es acompañar a quienes son cuidadores, porque está este 30% de familias que viven la epilepsia refractaria. ¿Y qué quiere decir refractaria? Que siguen con crisis, que pueden tener lo que se llama comorbilidades, enfermedades acompañantes. Por ejemplo, a lo mejor una discapacidad cognitiva, a lo mejor un problema motor para desplazarse, a lo mejor otras patologías que pueden requerir cuidados más permanentes o pueden requerir tratamientos más complejos como la dieta cetogénica o acceder quizás a cirugía de epilepsia. Y ahí también es donde hay que disminuir brechas. De todas Cómo maneras. acompañamos y cuidamos a nuestros cuidadores, cuidadoras, para que no pierdan las posibilidades de desarrollarse como personas, que su vida no esté postergada. Cómo disminuimos la brecha de acceso a otros tratamientos, kinesioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, en el caso de la dieta cetogénica, alimentos especiales, acceder a cultura, a entretención. O sea, hay muchas cosas y nosotros como Liga Chilena contra la Epilepsia tratamos de incluir estas familias que tengan cuidados en otros aspectos de la vida y que sean felices, ¿no es cierto?, con lo que tienen, que se acompañen con grupos de autocuidado. Eso Perfecto. es fundamental. No, me quedo con ese mensaje. Te quiero agradecer estos minutos con CNN Chile para poder contarnos un poquito. Finalmente, esta sociedad va a ser siempre una mejor sociedad donde nos demos cuenta que todos desde su diversidad tienen un espacio dentro de la sociedad, y ese es el mensaje que nosotros aquí podemos acompañarlos a entregar, un espacio donde todos entren. Conocer nos sirve para darnos cuenta que todos, que aquí no hay nada que te condicione más allá, y así que muchísimas gracias también por contarnos un poquito, ¿cierto?, sobre esta enfermedad y cuáles son las brechas que todavía tienen que enfrentar aquellas personas que viven con esta enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias, Macarena. Si alcanzo dos cositas más, solo que este trabajo de brecha lo estamos haciendo en común con pacientes, con familias, es toda la comunidad que tiene que estar involucrada. Perfecto. Para reconocer que se acerquen a la Liga Chilena contra la Epilepsia, no solo los pacientes, sino también el resto. Estamos para educar, tenemos farmacias que nos permiten financiar todas estas actividades para mejorar la calidad de vida de quienes nos necesitan. De todas maneras, pues ahí entonces el anuncio para las puertas abiertas y poder conocer un poquito más. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias.
Bien, pues de eso se trata, poder conocer para finalmente incluir desde el mundo y desde el espectro que sea. Así que bueno, muchísimas gracias por, como siempre, acompañarnos en una entrevista más en CNN Chile. Será hasta la próxima.